Damos inicio al curso de Mapa de Riesgo. Este curso está organizado por la empresa de capacitaciones Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. Tenemos como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para poder contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. El temario para la presente clase es el siguiente. Número 1, definición. 2, mapa de riesgo. 3, para qué sirve. 4, recopilación de información. 5, cómo elaborar un mapa de riesgo. 6, dónde debo ubicar el mapa de riesgo. Y 7, la NTP 399.010 del año 2016. Voy a presentar a la ponente, que es la ingeniera Joana Document, ingeniera titulada y colegiada, actualmente egresada de la Universidad de Piura de la Maestría de Seguridad y Salud en el Trabajo. También cuenta con 2 especialidades, la primera en gestión de calidad total y productividad, la segunda en prevención de riesgos laborales, con 9 años de experiencias en áreas de calidad y SOM, mejoras de proceso, implementación de sistemas de gestión basados en normas internacionales. Ahora sí, doy pase a la ponente. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, bienvenidos. Empecemos entonces, como ustedes ya vieron en la presentación que nos ayudó Lady. Hoy vamos a revisar la parte 2. En la primera parte vimos un poco de normas legales, vimos un poco sobre definiciones de las herramientas legales que manejamos en el Perú frente a todo lo que son análisis de riesgos, gestión de riesgos, mapas de riesgos y finalmente la herramienta principal que es la matriz IPERSE. Entonces, hay 3 conceptos que son bien importantes tomar en cuenta cuando vamos a hablar en sí del mapa de riesgos o de riesgos en general. Primero, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos el desarrollo de cómo elaborar nuestro mapa de riesgos, tenemos que hablar de un concepto que es muy, muy utilizado cuando hablamos de prevención en seguridad y salud en el trabajo, que tiene que ver con la evaluación de riesgo. Este es un proceso que se da una vez yo he identificado mis peligros, ¿no es cierto? ¿No? Recuerden que la matriz IPERSE parte de la identificación de peligros para luego llegar a la evaluación de riesgos. Recuerden también que el riesgo es un valor, es una probabilidad. Suele mucho confundirse con la consecuencia, con el daño, pero recuerden siempre que el riesgo es la probabilidad de que ese peligro se materialice. Entonces, en este proceso de evaluación de riesgos, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos hacer esa valoración de esa probabilidad. ¿En función a qué? En función a la severidad, ¿no? En función a la gravedad. También vamos a determinar el nivel de exposición y unos diferentes parámetros que cada uno definirá correctamente al momento de elaborar su procedimiento de IPERSE. ¿Para qué? Para caer en esta evaluación numérica, voy a tener un valor, un 4, un 5, un 9, que finalmente, mediante el establecimiento de mi tabla de calor, voy a determinar si un riesgo tiene una prioridad alta, importante, no tolerable, y encontraré algunos riesgos que tengan una baja valoración del riesgo. Finalmente, esta herramienta de evaluación de riesgos nos va a llevar a todo lo que conlleva el proceso de planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El mapa de riesgos no es más que un plano de condiciones en donde yo voy a dibujar, graficar de manera visual, ¿no? Ese es el objetivo de tener un mapa de riesgos, los peligros más significativos que encuentro en cada una de mis áreas de trabajo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de advertirle a las personas que estén en mi planta o a las personas que ingresen como visita a mi planta a qué riesgos, o mejor dicho, a qué peligros están expuestos. Y en algunos casos, dependiendo de la decisión que tomen cada uno de ustedes, puedo también colocar qué tipo de equipo de protección personal debo usar en cada área. ¿Con qué finalidad hago este mapa de riesgos? Con la misma finalidad que armo un sistema de gestión.
para controlar estos riesgos, para evitar que estos riesgos se materialicen, que estos peligros nos pasen factura y estas consecuencias y estos daños que yo he identificado realmente pues me generen esta situación no deseada. Entonces, este control de riesgos tiene como base una toma de decisiones, ¿no? Una toma de decisiones basadas ¿en qué? En análisis de datos. Voy a analizar mis monitoreos, voy a analizar mis inspecciones, voy a analizar mi per se, mis puestos de trabajo, mis áreas de trabajo, mis condiciones, toda la información que pueda tener. ¿Para qué? Para determinar esta valoración, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta estos tres conceptos porque muchas veces nos vamos de frente al plano en sí, ¿no? Pero no entendemos un poco cuál es esa lógica de que ese plano exista, ¿no? ¿Y para qué me tiene que ayudar? Entonces, propiamente dicho, como toda la gestión de riesgos que hay en la organización, debe revisarse periódicamente. ¿Para qué? Para evaluar su eficacia. Podría decir al menos una vez al año. Pero, por ejemplo, si tienen un cambio en la infraestructura, si tienen un cambio en equipo, si tienen un cambio en tecnología, o si han tenido eventos no deseados productos de condiciones subestándares, es conveniente, es una buena práctica revisar estos mapas de riesgos. Vamos a la definición per se que nos da el reglamento de la Ley de Seguridad. Y el reglamento de la Ley de Seguridad lo divide en dos: en el contexto nacional y en la obligación del empleador. Precisamente vamos a hablar el día de hoy de la obligación del empleador. Es un plano que nos indica las condiciones de trabajo que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar problemas. Nos puede servir para tomar, nos sirve, no nos puede, nos sirve realmente para tomar decisiones con respecto a la protección de los trabajadores, de las visitas, de los practicantes, de los contratistas, de aquellos terceros que ingresan a mi planta, de aquellas personas que están en modalidad de formación. Me sirve como ayuda visual para que todas aquellas personas que están dentro de mi planta sean conscientes de a qué peligros están expuestos por cada una de las áreas de trabajo, ¿no? Y a nivel nacional, que también existen los mapas de riesgo, es finalmente un compendio de información organizada, ¿no? Sistematizada. ¿Qué quiere decir sistematizada? Estandarizada, organizada con una lógica prudente para poder ser entendida por la mayoría de personas, en donde se sistematiza geográficamente a nivel nacional cuáles son aquellas amenazas, cuáles son aquellos incidentes o actividades que se realizan en cada una de estas partes, de estas regiones o subregiones de nuestro país y que son valoradas como riesgos. ¿Para qué? Para que una empresa o una organización pueda operar de manera segura, ¿no? Entonces, ¿qué información tenemos aquí? Por ejemplo, las famosas cartas que tienen los municipios, rutas de evacuación para tsunamis. Si alguien está cercano a la costa, seguramente ya las ha revisado en las páginas web de sus municipios. Entonces, el día de hoy vamos a conversar puntualmente de lo que le corresponde a la organización y al empleador trabajar. Materia de otro tema será conversar al respecto de estos mapas de riesgos, pero de manera regional, ¿no? En nuestro país. Recuerden que, como veíamos en la clase anterior, no sé si todos estuvieron, pero una de las obligaciones que tiene el empleador con respecto a la gestión de riesgos tiene que ver con la participación y consulta de todos los trabajadores, ¿no? Entonces, recuerden que uno de los requisitos para la elaboración del mapa de riesgos es que se haya elaborado de manera participativa, colaborativa con los trabajadores. Yo les sugiero que si el lugar donde ustedes desempeñan sus labores de prevención es un lugar donde la cantidad de personas permite hacer un taller, dos talleres, agruparnos, ¿no? Para trabajar con los empleados, la identificación de los peligros por área de trabajo, yo les sugiero que lo hagan, porque forma mucho más la conciencia y la responsabilidad
que debemos tener todos los trabajadores de nuestro autocuidado, ¿no? Si yo reconozco previamente a en dónde estoy ubicado, cuáles son los peligros, a qué estoy expuesto y qué tengo que hacer para que esos peligros no me causen daño, voy formando esta cultura de seguridad que todos buscamos. Pero si es un trabajo que está elaborado únicamente pues, por el equipo de seguridad o por el equipo de prevención, como gusten llamarlo, se pierde un poco pues esta naturaleza de interiorizar este concepto, ¿no? Entonces yo les sugiero, si es posible, si la cantidad de personas que tienen en sus organizaciones lo permiten, es una excelente práctica trabajarlo con todos los colaboradores, ¿no? Pero, por ejemplo, soy consciente de que hay empresas que son de más de 3.000, de más de 2.000, de más de 1.000 personas, o que están ubicados en diferentes contextos geográficos, ¿no? De repente, algunos están aquí en la costa, otros trabajan en la sierra, otros trabajan en la selva. Entiendo claramente que pues buscar la participación de todos los empleados de la organización probablemente sea un reto, ¿no? Entonces, para aquellas situaciones en donde esta práctica, que es buena, ¿no? Y que deberíamos intentar lograrla, como les digo, es una buena práctica, no hay maneras de subsanarlo. Si ese es el caso, ¿no? Si es el caso de empresas que son de numerosos trabajadores, la sugerencia sería que trabajen estos documentos con el comité o los subcomités de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque recuerden que los comités y los subcomités de seguridad y salud en el trabajo son organismos paritarios, representantes de los trabajadores. Entonces, elaboren el diseño de estos mapas de riesgo con estos equipos, ¿no? Y encárguele como parte de sus funciones, recuerden que parte de las funciones del comité es justamente eso, ¿no? Generar una cultura de prevención en todos los colaboradores de la organización. Entonces, una vez tengan terminados los mapas de riesgo, encárguenle a cada uno de los miembros del comité hacer este proceso de difusión con cada uno de los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, es una herramienta definitivamente que se tiene que elaborar de manera participativa, ¿no? Mi mejor sugerencia es que involucren a todo el personal para que reconozca esta herramienta. Pero en todo caso, si no se pudiera, porque las condiciones así no lo permiten, una buena salida es trabajar con los comités y con los subcomités, ¿no? ¿Qué es lo que voy a encontrar en estos mapas de riesgos? Pues básicamente voy a encontrar aquellos agentes que puedan generar accidentes, eh, incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales en el trabajo. Eso es finalmente lo que voy a encontrar, ¿no? Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? Oye, Joana, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que en el mapa de riesgos yo tengo que poner todos los peligros a los que estoy expuesto? Pues si partimos del concepto de peligro, entenderán que no sería eso posible, ¿no? Porque peligro es todo aquello que tiene potencial de causarme daño. Entonces, básicamente casi todo lo que está a mi alrededor tiene un potencial de causarme daño. Y por eso les hablaba del concepto de evaluación de riesgos. ¿Qué peligros vamos a llevar a esa gráfica? Pues aquellos que sean significativos, aquellos que sean tolerables, aquellos que sean eh, con un potencial alto de causarme mucho daño, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de gestión de seguridad y salud en el trabajo es que más allá de hacer las cosas por un mero cumplimiento legal, ¿no? Que es un tema que hoy nos aborda, el mapa de riesgo es un requisito legal elaborarlo, es un requisito legal ponerlo visible. Más allá de eso, y de que todos tenemos la obligación de cumplir los requisitos legales, eso es algo como higiénico, ¿no? Como que todos lo tenemos que hacer. Más allá de eso, la herramienta mapa de riesgos es una herramienta que nos permite un análisis colectivo de las condiciones de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, como les comentaba anteriormente, voy a elaborarlo de manera participativa. Voy a juntar en mi mesa de trabajo no solamente el equipo de seguridad, no solamente el equipo de salud, no solamente el equipo de gestión humana y a los diferentes miembros de mi trabajo, voy a juntar también a aquellas personas que están en el día a día haciendo las actividades.
Y son ellos quienes realmente me van a poder dar ese feedback, ese input de información que yo requiero para hacer este análisis correcto, completo de las condiciones de trabajo, ¿no? Además, también me sirve como una herramienta de apoyo, ¿no? ¿De apoyo para qué? Para todo lo que sea vigilancia de factores de riesgo, ¿no? Recuerden que tenemos una obligación de realizar monitoreos. Es una obligación, no es una decisión, es una obligación, tengo una obligación. Pero este desarrollo de estos monitoreos están en función de qué? En función de la evaluación de riesgos que tenga mi organización. Por ejemplo, si yo, basada en mi análisis de riesgos, determino, voy a dar un ejemplo, no estoy diciendo que pase en todas las ocasiones, pero voy a dar un ejemplo. Determino que no tengo exposición a agentes biológicos, lo cual en este contexto no está tan fácil de demostrar, pero vamos a decir que no hablemos de este contexto actual, sino hablemos de un contexto general. Pues definitivamente, si yo demuestro que no hay una obligación de hacer este tipo de monitoreos, porque mi evaluación de riesgos así me lo demuestra, pues no debería hacerlo, ¿no? Entonces, la herramienta mapa de riesgos también nos ayuda como input para ese diseño de ese programa de monitoreos de agentes, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a poder verificar en el ambiente de trabajo, en las zonas de trabajo, a qué están expuestos mis colaboradores, ¿no? Y como ya les mencioné, no menos importante, y quizás la razón por la cual existe una obligación puntual de publicarlo, de ponerlo en un lugar visible, es que justamente es una herramienta visual que nos ayuda a ver dónde están esos peligros a los que estamos expuestos en mi área de trabajo, ¿no? Es la razón, creo que más lógica para decir, ok, existe una obligación de publicarlo en la entrada o en un lugar visible, porque claro, quizás trabajar en la gestión de riesgos con mis colaboradores, que tengo todos los días, los 365 días del año, y que su rotación es baja, probablemente ellos ya tengan un correcto conocimiento de a qué están expuestos en su área de trabajo. Pero aquel practicante que llega por primera vez a mi planta y que encima está calichín y acaba de salir de la universidad y que todavía la vida me ha enseñado que tiene que cuidarse correctamente en el área de trabajo, pues para él sería una herramienta sumamente importante, ¿no? Para aquella persona que viene de visita, que viene un contacto comercial o que viene un proveedor a dejarme algunos materiales en mi área de suministros, pues lógicamente sí, pues es una herramienta bastante práctica para poder determinar dónde están esos peligros significativos. Entonces, antes de pasar al proceso propiamente dicho de la elaboración del mapa de riesgos, ¿no? Hay un proceso previo que muchas veces olvidamos, por diferentes motivos, ¿no? Porque no tenemos clara la metodología, porque estamos apurados con sacar un mapa de riesgos, porque es un requisito obligatorio tenerlo publicado. Pero recuerden que es una herramienta de gestión y como tal me tiene que servir para tomar ciertas decisiones, me tiene que servir como herramienta que me permita mejorar continuamente. Entonces, antes de yo formar mi equipo para elaborar mi matriz de mi mapa, perdón, de riesgos, tengo que hacer un proceso previo de recopilar información. Primero, lo primero y lo más importante es que yo ya debo haber elaborado mi matriz per se. ¿Por qué? Porque tengo que haberla hecho primero, pues porque lógicamente en esa matriz per se, bajo nuestra legislación, yo la he tenido que elaborar por puestos de trabajo. Al elaborarla por puestos de trabajo, necesariamente me veo pues en la obligación de identificarlos. Y generalmente suele suceder que pues la mayoría de puestos de trabajo afines están ubicados en las mismas áreas físicas dentro de una organización, ¿no?
Entonces, ya tengo ese primer input, ¿no? Ya tengo ese primer input de haber reconocido por puestos de trabajo cuáles son los riesgos por cada una de sus actividades, ¿no? Entonces, yo ya sé, por ejemplo, que aquellos cocineros, ¿no? Que están en la cocina 1, están expuestos a una cierta cantidad de peligros. Aquellos pasteleros que están en el horno 2 están expuestos a una serie de peligros, ¿no? Entonces, primera herramienta, la herramienta de identificación de peligros. La segunda herramienta que yo les invito a revisar es conversar con las personas, ¿no? Por ejemplo, aquellos que subimos y bajamos todos los días por una misma escalera, pues ya conocemos si le falta pasamanos, o si le falta cinta, o si tiene un tablón suelto, ¿no? ¿Por qué? Porque constantemente estamos tomando esa ruta. Aquellos, por ejemplo, que estamos en una misma planta y que todos los días utilizamos las mismas máquinas, probablemente pues ya les conocemos las mañas a esa máquina. Entonces, es importante relevar toda esa información también de campo, ¿no? Esa percepción del riesgo. Podemos utilizar encuestas para relevar esta percepción también, ¿no? Y finalmente, tenemos también herramientas como listas de verificación, ¿no? Listas de verificación generalmente para reconocer condiciones inseguras de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos por un lado la percepción que nos va a poder brindar cierto input para reconocer posibles actos subestándares y también tenemos nuestras listas de verificación que nos van a poder brindar los inputs para reconocer posibles condiciones subestándares, ¿no? Entonces, yo ya he reconocido cuáles son los peligros mediante mi herramienta IPERCE. Mediante entrevistas, mediante encuestas, mediante conversaciones con mis trabajadores, probablemente voy a poder reconocer cuáles son aquellos actos inseguros que pueden cometer, ¿no? Y mediante las inspecciones, mediante listas de verificación de inspección, ya sean de orden y limpieza o como ustedes deseen llamarlas, vamos a reconocer aquellas condiciones inseguras dentro de nuestro ámbito laboral, ¿no? Entonces voy a tener mucha más información para poder hacer ya, propiamente dicho, mi mapa de riesgos. Y para elaborar mi mapa de riesgos, yo aquí he tratado de colocar ciertos pasos, son ciertos pasos lógicos, ¿no? Que nos ayudan a tener un mapa de riesgos estandarizado en mi organización, ¿no? Porque recuerden que la norma, si revisan ustedes las normas legales, no te da exactamente un procedimiento para elaborarlo, ¿no? Te dice qué herramientas tienes que utilizar, para qué sirve, cómo lo tienes que elaborar, mediante participación, que tiene que ser visible, que hay, lógicamente, un deber de prevención por parte del empleador, pero propiamente no nos dice eh, cómo es que debo elaborar, ¿no? Entonces aquí yo les presento algo que a mí me ha servido bastante para elaborar de manera estandarizada mis mapas de riesgo, ¿no? Porque eso es lo que buscamos, ¿no? Independientemente de si tengo o no tengo varias plantas, lo que yo busco pues es lógicamente que todos mis mapas de riesgo tengan la misma información, tengan la misma lógica, ¿no? Para que puedan ser entendidos por todas las personas que están dentro de mi organización. Entonces, lo primero que yo les sugiero es, en aquellas empresas que no tengan un comité, ¿no? Que no tengan un comité, normar un comité de personas que se va a encargar de la elaboración de este mapa de riesgo. Aquellas empresas que sí tengan un comité de seguridad, utilicen ese equipo que ya está conformado, que ya recibe capacitaciones, que está embebido en temas de seguridad y salud, que comprende mucho mejor los conceptos de peligro, de riesgo, de evaluación de riesgos, de medidas de control. Utilicen ese equipo que ya está formado para hacer esta,
esta herramienta mapa de riesgos, ¿no? Entonces, una vez que ustedes definan este equipo que va a trabajar con ustedes, la elaboración de este documento, viene una parte muy importante y que generalmente es materia de muchas consultas, ¿no? Que es, ¿y qué vamos a graficar? ¿No? Vamos a graficar todo, vamos a graficar ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles riesgos vamos a graficar en este mapa de riesgos? ¿No? Entonces viene un proceso de definir qué cosa realmente es un riesgo significativo para mi organización y que valdrá la pena que tenga que estar en mi herramienta mapa de riesgos, ¿no? Entonces, cuando conformen ese comité, cuando tengan ya este equipo preparado, concientizado en trabajar temas de seguridad y salud en el trabajo, definirán entre ustedes cuáles son esos riesgos significativos mediante todas las informaciones que conversamos en la lámina anterior y determinarán, bueno, a ver, bajo mi procedimiento, bajo mi herramienta del sistema de gestión, todos los riesgos mayores a 10 definitivamente tienen que ir en mi mapa de riesgo, ¿no? O podrán definir, bueno, todos aquellos riesgos que sean considerados trabajos de alto riesgo, trabajos en caliente, trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, no sé, lo que hayan determinado ustedes como trabajo de alto riesgo, todos estos tendrán que ir a mi mapa de riesgo. Tiene que haber esa definición correcta y concreta de qué es ese riesgo que va a ir graficado en ese mapa, ¿no? Una vez que hayan pasado por este proceso de definición del riesgo como tal, ¿no? Viene ya el proceso de identificación de estos peligros, ¿no? De identificación de estos peligros, que como consecuencia de esta identificación de peligros vendrá esta evaluación de riesgos que terminará en una valoración, ¿no? Yo voy a revisar todas mis matrices I per se, voy a revisar todas mis checklists de condiciones de trabajo, voy a revisar todas estas entrevistas que hice por áreas, por puestos, etcétera, y voy a determinar con toda esta información, voy a revisar los monitoreos, voy a revisar si tuve o no tuve accidentes en esa área de trabajo, ¿no? Voy a revisar toda esta información que tengo y voy a hacer este proceso de identificación, ¿no? Voy a identificar cuáles son estos riesgos que realmente valen la pena ser colocados en mi mapa de riesgos, porque recuerden que el mapa de riesgos es un documento que vamos a luego imprimir y que se tiene que ver, se tiene que entender de manera visible, ¿no? Entonces, seguramente al momento que hagamos esta identificación, nos va a salir pues un listón, porque como les decía un inicio, pues peligro es casi casi todo lo que me puede causar daño, entonces va a salirme un listón. Y ahí aplicaré mi siguiente criterio, esa valoración del riesgo. Eso que en la fase 2 definimos, ¿no? Los que sean mayor a 10, los que sean trabajos de alto riesgo, los que tengan potencial de causarme un daño mortal, valoraré toda esa lista que me ha quedado y finalmente pues me quedaré con lo que realmente sea eh, significativo, ¿no? Significativo poner en ese mapa de riesgos. ¿Y a eso qué se le denomina? Se le denomina una matriz de priorización, ¿no? Esa matriz de priorización no está escrita sobre piedra, porque como les decía inicialmente, la evaluación de riesgos está en función a unos criterios, a unos controles. Si esos controles van cambiando en el tiempo, si yo voy adquiriendo nuevas tecnologías, si yo voy haciendo cambios en ingeniería, cambios en controles administrativos, si yo voy haciendo toda esta gestión de riesgos y voy reduciendo esos niveles de probabilidad, pues lógicamente mis valoraciones de riesgos van a ir cambiando. Entonces, esta matriz de priorización nos va a decir el día de hoy y con los criterios que yo definí en el punto 2, esto es lo prioritario, dibujar, colocar, graficar en mi mapa de riesgos, ¿no? El día de mañana,
con otras condiciones, con otras tecnologías, con otras prácticas, probablemente no tenga mi misma matriz de priorización, ¿no? Entonces, cuando yo ya tenga priorizado estos riesgos, es ahí donde me voy a ir al gráfico en sí, ¿no? Y aquí viene una pregunta que siempre me hacen, que es, ¿el mapa de riesgos tiene que estar firmado por un arquitecto? ¿Tiene que estar...? Y la respuesta es no. El único requisito que se tiene con respecto al mapa de riesgos es que sea elaborado mediante participación con los trabajadores. ¿Cuál es mi sugerencia? Definitivamente la mayoría de organizaciones tienen la necesidad de tener una licencia de funcionamiento, una licencia ITSE, como ustedes suelen llamarle, y de esa licencia sí existe una necesidad de tener un plano de evacuación elaborado sí por un profesional. ¿Qué le sugiero yo? Tomar ese plano, tomar ese gráfico y utilizarlo para hacer su mapa de riesgo. No les estoy diciendo que lo hagan firmar, les estoy diciendo que cojan esa gráfica para poder conceptualizar realmente el espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces uno cuando hace sus layouts a mano alzada, pues sí, a todos no se nos da muy bien el AutoCAD, ¿no? Entonces, por ahí un área nos queda más grande que la otra, o por ahí una puerta o una ruta de evacuación nos queda más arriba o más abajo. Entonces, este plano ya tiene pues una mayor cercanía a la realidad. Entonces, mi sugerencia, no es una obligación, ustedes pueden tomarlo, pueden decidir hacerlo a mano alzada, no hay ningún problema, es que tomen ese plano y sobre ese plano trabajen el mapa de riesgos, ¿no? ¿Para qué? Para que los peligros que ustedes grafiquen en ese mapa de riesgos queden realmente ubicados en las áreas pues que corresponden, ¿no? A veces queda pues hay no sé, caída a diferente nivel, ¿no? Y queda en el primer piso y no hay escaleras, ¿no? Claro, pero es porque ahí me calzó el dibujito, ¿no? En cambio, si yo tengo pues un plano a escala, ¿no? Más profesional, por decirlo de una manera, sí, pues probablemente me cause más con la realidad lo que vaya a graficar, ¿no? Entonces, es mi sugerencia que utilicen ese documento que ustedes ya lo tienen, ¿no? Porque es una exigencia para obtener nuestras licencias, y que utilicen esa misma gráfica, pero para colocar los peligros que identifiquen en sus áreas de trabajo. La siguiente pregunta es, ¿dónde lo ubico? ¿No? ¿Dónde ubico este mapa de riesgos? Y esa respuesta la tiene el artículo 35 de la Ley de Seguridad, ¿no? En la letra E dice, elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización sindical, de los representantes de los trabajadores, de los delegados, del comité, ¿no? El cual debe exhibirse en un lugar visible. Entonces, cuando yo tome la decisión de colocar mi mapa de riesgos, pues tengo que recordar que lo tengo que hacer en un lugar visible. Y aquí viene la famosa pregunta. ¿Qué es un lugar visible? Bueno, pues lo que a la lógica nos lleva a entender que es un lugar visible. No lo pongan debajo de una escalera, no lo pongan atrás de una puerta. Traten, en la medida de lo posible, de colocarlo al ingreso de su planta, al ingreso de sus instalaciones, ¿no? Que realmente no quepa la duda y no quede ese motivo de decir, bueno, no es visible, sí es visible. Póngalo en un lugar visible, ¿no? O sea, si esta es su entrada, si esta es la manera por donde se ingresa a su planta, pues que uno de los primeros documentos que pueda verse al momento de entrar sea el mapa de riesgo, ¿no? Eso no significa, porque tampoco lo dice así la norma, que lo coloco en la puerta y no lo puedo volver a colocar en ninguna parte más de mi instalación. Si pueden, si alcanza el presupuesto, yo les sugiero que lo vayan colocando también por dentro de sus instalaciones, ¿no? Porque recuerden que la lógica de tener un mapa de riesgos es poder visualizar de una manera gráfica a qué riesgos estoy expuesto en mis diferentes áreas de trabajo, ¿no? Existen muchas prácticas en muchas organizaciones de hacer una combinación de mapas de riesgo con rutas de evacuación, con puntos de reunión, hasta he visto
EPPs ahí. Y a ver, si el tamaño de su impresión lo permite y no genera contaminación visual, por llamarlo de una manera, háganlo, ¿no? Porque finalmente es una herramienta de comunicación. Pero si al imprimirlo parece todo ahí un caucau, ¿no? Que no se entiende para dónde está el mondonguito y para dónde está la papita, sí, pues les sugiero que lo revisen, ¿no? Porque la naturaleza principal de este documento es poder identificar los peligros en mi área de trabajo. Muchos de los mapas de riesgos que encontramos traen dentro de su estructura una leyenda, ¿no? Y es muy importante entender qué significa esta leyenda, ¿no? ¿Por qué está ahí? La razón de ser de esa leyenda es que recuerden que el mapa de riesgos es una herramienta gráfica, ¿no? Es una herramienta gráfica que utiliza una norma técnica peruana, que la vamos a revisar más adelante hoy en la presentación, para poner esa simbología. Pero como ustedes bien saben, no todos los que están en nuestras instalaciones pues tienen clara la norma técnica peruana de señales de seguridad. Y pues sí, hay algunas señales que podemos encontrar en estos mapas de riesgo que probablemente no sean tan familiares para todas aquellas personas que necesitan leer este documento. Entonces, para eso existe la leyenda, ¿no? La leyenda no es más que lo que va generalmente o en la parte inferior del mapa de riesgos o en la parte derecha del documento, ¿no? En donde yo extraigo toda esta simbología, todas estas señales que he colocado dentro de mi mapa de riesgos y les coloco esa información de a qué se refiere ese símbolo, ¿no? Vamos a ver más adelante. Hay simbología para cuidado con el perro, ¿no? Pero no todos, pues debemos entender que esa simbología realmente significa cuidado con el perro. De repente piensan que somos una empresa pet friendly, ¿no? Y que permitimos el ingreso de animales. Entonces, es importante tener esta leyenda, es bastante útil colocar este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque aquellas personas que no estén familiarizadas con la simbología, las normas técnicas, definitivamente va a ser de gran ayuda tener pues esta leyenda, ¿no? ¿De dónde voy a sacar? ¿De dónde voy a sacar qué cosa significa cada una de esas simbologías que yo coloque en mi mapa de riesgo? Pues ni más ni menos de la norma técnica peruana, ¿no? De la norma técnica peruana existe ahí una descripción de lo que significa esa simbología, ¿no? Entonces, voy a elaborar mi mapa de riesgo, ¿no? Voy a utilizar la simbología de la norma técnica peruana, en tamaño, en color, en simbología, en color de contraste, en color de seguridad. Voy a utilizar esta herramienta. Una vez termino de diseñar ese mapa de riesgos, ya gráficamente, extraigo de ese mapa de riesgos aquellos circulitos, triangulitos, rectángulos que haya colocado y los llevo a la parte inferior del documento o generalmente a la parte derecha del documento y voy colocando a su lado, como lo ven en la lámina, qué cosa significa cada una de esas simbologías que yo he colocado en mi mapa de riesgos. Con la finalidad de que aquella persona que no le quede claro qué significa ese triángulo con el vehículo en movimiento, entienda que hay que tener una precaución o una advertencia para los vehículos en movimiento de esa zona. ¿Es obligatorio ponerle la leyenda? La respuesta es no hay nada obligatorio. ¿Es favorable, es recomendable colocar la leyenda? La respuesta es sí. Realmente sí nos sirve. Recuerden que la herramienta mapa de riesgos es una herramienta que nos sirve para visualizar los peligros. Entonces, si yo puedo darle más contexto a las personas para entender
a qué peligros están expuestos por área de trabajo, pues sí es útil colocar la leyenda. Como les comentaba, las señales, las gráficas, esta simbología que yo utilizo en el mapa de riesgo, no es capricho del equipo que elaboró el mapa, ni tampoco una decisión arbitraria que podemos establecer en un procedimiento. Obedecen a una norma técnica peruana, que es la 399-010, en la parte 1, la versión vigente es la versión del 2016, ¿no? Esta norma técnica es una norma que nos habla de símbolos gráficos, colores de seguridad, ¿no? Y nos habla del diseño de esta señalética de seguridad. ¿Qué es lo que nos establece esta norma? Nos establece los requisitos, ¿no? Los requisitos tanto para el diseño, tanto para los colores de contraste y para los símbolos gráficos que vamos a utilizar en estas formas geométricas que hemos decidido denominar señales, ¿no? Estas formas geométricas obedecen a ciertos criterios, es decir, lo que es triángulo, lo que es círculo y lo que es cuadrado es cuadrado. Yo no puedo alterar, no sé, pues se me ocurre, ¿no? Cuidado con el perro, ya no lo quiero en un triángulo, lo quiero en un círculo, le cambio el perrito y se lo meto al círculo. No, no puedo. Eso no está permitido. Yo tengo que utilizar la señal tal cual está definida en esta norma técnica, ¿no? Además, la razón de ser de que exista pues una norma técnica peruana es que tiene que ver con la facilidad y la rapidez que pueden tener las personas para identificar estas señales de seguridad, ¿no? Todos conocemos la señal de riesgo eléctrico, todos la conocemos. Todos conocemos la señal del extintor. Todos conocemos las señales de salida, ¿no? Son señales que hemos visto por mucho tiempo en muchos locales. Entonces, si le cambiáramos el color, si le cambiáramos la forma, si le cambiáramos el texto, rápidamente no podríamos identificarlos, ¿no? Entonces, de ahí parte la necesidad y la obligación, mejor dicho, de no poder realizar ningún cambio, ni en el color, ni en la forma de las señales de seguridad, ¿no? Recuerden, y lo vamos a ver en unos minutos más adelante, que el color de seguridad, que es ese amarillo, ese verde, ese rojo, tiene necesariamente un contraste definido. Es decir, si tengo una señal amarilla, su contraste será el negro. Yo no puedo tener una señal amarilla y su contraste blanco, no es posible. Entonces, sí es muy importante conocer esta norma como parte del proceso de evaluación de mi mapa de riesgo, ¿no? Y es por eso que les decía que sí, hay muchas personas que suelen tener la práctica de en un mismo mapa colocar mucha información. En el caso de que la gráfica así lo permita y se sigan entendiendo las señales de seguridad, bienvenido sea. Pero recuerden que hay algunas señales de seguridad que tienen iconos bastante cargados. Entonces probablemente puedan generar cierta contaminación visual, ¿no? Ya no voy a entender ese documento. Entonces, la principal razón de que exista un mapa de riesgo es identificar los peligros. Si esa principal razón ya no la puedo entender al momento de imprimir el documento, pues estoy perdiendo el objetivo principal de tener esta gráfica aquí, ¿no? Estas señales de seguridad están basadas para poder comprender con mucha mayor rapidez la información. ¿Para qué? Para prevenir accidentes, para favorecer la protección contra incendios, ¿no? Para evitar la exposición a riesgos o a peligros para la salud, para facilitar la evacuación en casos de emergencia y para identificar cualquier circunstancia particular que tenga un área de trabajo, ¿no? Ese es un sistema que nos permite identificar gráficamente todos estos potenciales riesgos que pueden haber en un área de trabajo, ¿no? Es importante entender que la combinación de los colores y la combinación de las formas y de los colores de contraste
nos van a ayudar, nos van a facilitar la identificación de las señales de seguridad, ¿no? Entonces, yo ya sé que el triángulo me significa una cosa, yo ya sé que el rectángulo me significa otra cosa, yo sé que el círculo de un color me significa tal cosa, ¿no? Además, como les decía, es muy práctico, muy práctico colocar en mis mapas de riesgo las leyendas, ¿no? Para aquella persona que no esté familiarizada con la simbología que podemos encontrar en una planta, tenga pues un mayor alcance de a qué peligros estaría expuesto por cada una de las áreas de trabajo, ¿no? Las señales obedecían, lógicamente, a ciertos criterios que están definidos en esta norma, ¿no? Y vamos a empezar por esa revisión de esos criterios, ¿no? El día de hoy, pues, dado el tiempo que tenemos, no vamos a revisar toda la 399, pero sí vamos a revisar ciertos conceptos que son importantes entender para poder elaborar nuestros mapas de riesgo. Lo primero que tenemos que saber es que una señalética de seguridad consta de 3 partes básicas. El color de contraste, que es el color que complementa el color de seguridad, ¿no? Y que lo que hace es mejorar las condiciones de visibilidad del detalle crítico, ¿no? Entonces, en este caso, en la figura, tenemos la señalética de cuidado con el perro, ¿no? Y el color de contraste viene a ser el color negro, ¿no? Ese es el color de contraste. El color de seguridad, todo el mundo lo conoce, y ojo, que no es un amarillo cualquiera, es un amarillo que está específicamente definido en un espectro cromatográfico, ¿no? Al que se le atribuye una significancia relacionada con la seguridad, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de la señalética del cuidado con el perro, el color de seguridad es el color amarillo. Y finalmente tenemos el detalle crítico. Este símbolo, este icono, que mal llamamos de esa manera, porque realmente su nombre correcto, definido por la norma técnica, es el detalle crítico, es el elemento gráfico que le da el significado a esta señal de seguridad, ¿no? En este caso, el perro, ¿no? Entonces, si yo sacara el detalle crítico de este triángulo amarillo, pues este triángulo amarillo no me dice nada, ¿no? Entonces, tenemos el color de contraste, que es un color que está definido de esa manera para ser visible en el color de seguridad. El color de seguridad es, en este caso, en el caso del ejemplo, el color amarillo, que va acompañado de un significado, ¿no? Y finalmente, el detalle crítico es el elemento, el símbolo, el icono que le da sentido a esta señal de seguridad. Entonces es importante, cuando hablemos de señalética, tener claros estos conceptos porque ninguno de estos conceptos puede ser alterado al momento de hacer mis mapas de riesgo. Cada uno de los colores, cada uno de estos colores representa algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del color rojo, cuando yo encuentro señales de seguridad que sean de color rojo, ¿qué me hacen ver, qué me hacen pensar, cuál es su finalidad? Es la prohibición, ¿no? Que en esa área hay material de prevención o que hay elementos, herramientas, recursos para la lucha contra incendios, ¿no? Si yo veo una señal de color rojo, tengo que pensar que es una prohibición, que es un material de prevención o que es una lucha contra incendios. Y como ustedes pueden ver, en este caso del color rojo, me voy a tener que ayudar necesariamente del detalle crítico y del color de contraste para poder entender si se refiere a una prohibición, si hay material de prevención o si estamos hablando de elementos de lucha contra incendios. Tenemos también señaléticas de color azul, ¿no? Estas señaléticas de color azul, y seguramente ustedes recordarán porque la de mantén la distancia y colócate la mascarilla son de color azul, tienen que ver con una obligación. Es decir, lo que yo vea en una señal de color azul es obligatorio que yo lo cumpla.
muchas veces están asociados al uso de casco, al uso de lentes, al uso de guantes, al uso de equipos de protección, ¿no? Y lo vemos generalmente al ingreso de ciertas plantas. Entonces, si yo veo señales de color azul, mi pensamiento me tiene que llevar a entender que estamos hablando de obligación. Cuando yo vea señaléticas de color amarillo, no cualquier amarillo, un amarillo específico, tengo que entender que hay algún riesgo de exposición a algún peligro, ¿no? Y la señal más conocida y la que muy acostumbrados estamos a ver es la señal del riesgo eléctrico. Tenemos también las señales de color verde, que generalmente nos llaman a entender que son información de emergencia. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en esta señalética de color verde? Pues las famosas salidas de emergencia, las famosas rutas de evacuación, la ubicación de los botiquines, la ubicación de las camillas, ¿no? Generalmente suelen ser de color verde. Entonces, no hay manera, y lo vuelvo a repetir porque por si queda alguna duda, no hay manera de si yo quiero colocar una señal de prohibición, la pueda hacer en color verde. No hay manera. Porque el color verde me indica que es información de emergencia. No puedo poner una señalética de exposición a algún peligro de color rojo porque puede confundirse con una señal de lucha de emergencia. Perdón, lucha contra incendios. Entonces, los colores que están determinados por esta norma técnica peruana obedecen a un, a un significado, a una finalidad, ¿no? No puedo simplemente alterarlos, no puedo cambiar sus significados, ni siquiera porque arquitectónicamente o por mi diseño de interiores no sea conveniente utilizar algún color, ¿sí? Entonces, esta información la van a encontrar en la tabla 1 de la norma técnica peruana. Yo aquí lo he extraído de ese mismo documento. Luego tenemos, así como los colores de seguridad están correctamente definidos, los colores de contraste, que son los colores que acompañan, como ya les mencioné, al color de seguridad, también están correctamente definidos. Es decir, yo no puedo usar un rojo con un negro, no puedo. Necesariamente el color rojo va unido a un color blanco. No hay manera de tener señalética roja que no sea blanco su color de contraste. Asimismo, el color de contraste siempre será el color blanco. En el caso de las señales de seguridad color amarillo, el color de contraste siempre será el negro. Entonces no puedo poner blanco en un color de seguridad amarillo. Y finalmente, en las señales de color verde, el color blanco siempre será su color de contraste. Vale la pena acotar que este color blanco generalmente en las señales fotoluminiscente viene a ser el material fotoluminiscente, ¿sí? Entonces, así como yo no puedo alterar el significado de los colores de las señales de seguridad y de los colores de seguridad, yo no puedo alterar el color de contraste. Yo no puedo, por ninguna razón, cambiar este color de contraste. ¿Por qué? Porque se pierde la lógica de la señalética de seguridad. Vamos a conversar ahora de las formas geométricas, ¿no? Ya hemos hablado de los colores de seguridad y qué representa cada uno de los colores. Ya hemos hablado también de los colores de contraste y qué relación tienen con el color de seguridad. Y ahora vamos a hablar de algo que tampoco puedo cambiar al momento de hacer el diseño de mis mapas de riesgo. Un círculo con una diagonal en cualquier parte del mundo va a significar una prohibición. Ojo, es una diagonal, no son dos, no es una X, es una diagonal.
el significado de esta simbología, de esta forma geométrica, siempre va a ser la prohibición. ¿Cómo es que debo colocar los colores? El color de seguridad siempre será el rojo, el color de contraste siempre será el blanco, porque recuerden que el rojo siempre va con el blanco, ¿no? Y el color del pictograma que utilice o del detalle crítico que utilice siempre será negro. Entonces, como ejemplos de uso que tenemos, el famoso prohibido fumar, prohibido hacer fuego, prohibido los peatones, ¿no? Entonces, el círculo con una sola diagonal siempre va a significar la prohibición. El segundo caso que tenemos son los círculos. Los círculos siempre nos van a significar una obligación. En este caso, el color de seguridad para una obligación, como lo vimos en la lámina anterior, va a ser el color azul. El color del contraste que acompaña el color azul siempre será el blanco, y en el caso de la señalética color azul, el pictograma o el detalle crítico irá siempre en color blanco. Entonces, es importante que ustedes al momento de adquirir sus señales de seguridad, verifiquen que realmente se estén cumpliendo estos conceptos que hoy estamos revisando, porque si no son materia de inspección por la propia municipalidad, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos tenemos aquí? Tenemos el uso de protección personal, tenemos algunos usos de mascarilla, que ha sido bastante común en esta época, ¿no? Tenemos finalmente, perdón, no finalmente, finalmente en esta lámina, el triángulo. Es un triángulo equilátero. Es un triángulo que tiene los tres lados igual. Tiene unas medidas específicas y unos ángulos específicos determinados en la norma técnica. Lo digo porque sé que últimamente hay algunas empresas que están adquiriendo máquinas para imprimir su propia señalética. Entonces, si ustedes van a diseñarlas, tienen que diseñarlas en base a esas dimensiones y a esos ángulos que la misma norma nos presenta. Este triángulo equilátero de color amarillo y de perfil negro, esa es exactamente así la figura geométrica. No va a un triángulo amarillo solo, siempre va a un triángulo amarillo con este perfil negro, siempre me va a significar advertencia. Y el color de seguridad será el amarillo y su color de contraste, a diferencia de los casos anteriores, siempre será el negro. Y el pictograma que yo coloque en este triángulo equilátero siempre será negro. Aquí no hay nada más que colocar que el pictograma dentro de este triángulo equilátero. No va ninguna diagonal, no va ninguna información adicional más que el triángulo equilátero amarillo, el perfil negro y el pictograma o el detalle crítico en color negro. Y lo que conversábamos hace un momento, ¿no? Lo más conocido, lo que más vemos es el riesgo de exposición, el riesgo eléctrico, ¿no? Es uno de los que solemos ver con mayor facilidad en cualquier parte, ¿no? Pero también nos advierte de corrosivos, nos advierte de algún peligro de muerte, ¿no? Generalmente está asociado a alguna advertencia. O como el ejemplo que yo les puse, que hay el peligro de estar expuesto a un perro. Luego tenemos el cuadrado o el rectángulo, y ambas formas son válidas para la señalética de seguridad, de color verde, ¿no? Esto generalmente está referido a tres conceptos básicos: a las condiciones de seguridad, a las rutas de escape y a los equipos de seguridad, ¿no? Entonces, como ya lo vimos, el color de seguridad verde siempre va a tener un color de contraste blanco. Y el pictograma o el detalle crítico que yo utilice en esta señalética será siempre el color blanco. ¿Qué ejemplos tenemos de estas señaléticas en color verde? Ojo que cuadrado o rectángulo, ambas figuras son válidas para este tipo de señales de seguridad. Pues voy a tenerlas comúnmente conocidas como rutas de evacuación, como salidas de emergencia, como puntos de reunión. Voy a tener los teléfonos de emergencia también, ¿no?
todo lo que está relacionado con los equipos de seguridad, con las rutas de escape o las condiciones de seguridad, las tendré en este color verde. Y por último, tenemos las señales de color rojo y las señales de color blanco. Las señales de color rojo siempre estarán referidas a temas de seguridad contra incendios. Ambos son válidos, tanto el rectángulo como el cuadrado son válidos para la señalética de seguridad contra incendios, ¿no? Y el color rojo, el color de seguridad rojo, siempre me irá acompañado del color blanco. Y el pictograma o el detalle crítico siempre será en color blanco también. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues generalmente los muy famosos y muy conocidos extintores, tenemos los hidrantes, los mangueras contra incendios, las válvulas, etcétera, 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 ¿no? Puede ser cuadrado, puede ser rectangular. Las dimensiones del cuadrado y del rectángulo las tienen también en la norma técnica peruana. Finalmente, las señales de color blanco seguramente no las han percibido como tal, como señales, pero les voy a demostrar que las han visto más de una vez. Las señales de color blanco son aquellas señales que van como información adicional en la señalética de seguridad. Entonces, muchos de nosotros hemos visto señales de color rojo, ¿no? Pero que abajo de esa misma señal tiene un texto que dice extintor. Entonces, ese texto que dice extintor, si ustedes se han dado cuenta, si han sido bastante juiciosos en revisarlo, ¿no? Se van a dar cuenta que es un rectángulo de color blanco. Entonces, el color de seguridad siempre va a ser el blanco, ¿no? O el color de la señal de seguridad. El color de contraste tendrá que ser, en la mayoría de casos, el color negro o el color de contraste que corresponda a la señal de seguridad que se está mostrando. Y en el caso del pictograma, generalmente será el mismo color del color de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos solido ver de estos colores de seguridad en el color blanco y a veces no lo percibimos como tal? Por ejemplo, estas famosas palabras de extintores, ¿no? O estas famosas mangueras contra incendio que solemos encontrar en la señalética de seguridad. La misma norma técnica, el mismo documento de consulta, nos indica qué es lo mínimo que tenemos que señalizar, ¿no? Ojo, que estoy diciendo lo mínimo. Eso no significa que yo pueda pues señalizar de ahí para arriba lo que a mí me antoje. Pero lo mínimo que debo señalizar bajo esta norma es, en primer lugar, las rutas de escape o las rutas de evacuación, ¿no? Tienen que ser señalizadas, como bien indica la norma, en un lugar visible. Generalmente se suelen colocar sobre las puertas, colgado de los techos, ¿no? Para que sea visible para todos. Otra de las obligaciones que tengo que como mínimo señalizar en mis instalaciones son todo aquello que esté relacionado a la prevención, ¿no? O a la protección contra incendios. Eso es otra de las obligaciones que tengo de señalizar como mínimo, ¿no? Ahora, tengo también la obligación de señalizar, porque recuerden que como empleador tengo principalmente un deber de prevención, entonces tengo el deber de señalizar todos aquellos riesgos a los que puedan estar expuestos mi personal, ¿no? Y también, como última recomendación de señalización mínima que debe contener una instalación, tengo que también tener en cuenta que para lugares en donde yo tenga altos volúmenes de tránsito, y te da ejemplos, hoteles, centros comerciales, hospitales, estaciones de transporte, debo colocar, además
de mi señalética, además de mi mapa de riesgo, debo necesariamente colocarse planos de rutas de evacuación y de la ubicación de los equipos de protección contra incendios. Y es ahí de donde sale la obligación de en ciertos lugares me exijan colocar los planos de evacuación y los planos de equipos de emergencia, ¿no? De esta misma norma técnica. Ahora, como bien dice el título, es lo mínimo que debo señalizar. Pero si ustedes hacen un análisis profundo de la norma de seguridad, a los empleadores nos obliga el deber de prevención, ¿no? Entonces, yo tengo que alertarle a mis trabajadores de manera previa, de manera visual, todos aquellos riesgos a los que estén expuestos, ¿no? Entonces, lo mínimo, lo que está aquí. Pero ojo, que yo tengo el deber de prevención sobre mis hombros, entonces debo colocar aquellas señales que correspondan a los niveles de riesgo que haya en mi plan, ¿no? En el anexo B de la norma técnica peruana van a encontrar todo el listado de las señales de seguridad, tanto de las señales verticales como de las señales horizontales. Y lo que van a encontrar es un cuadro bastante similar a lo que hoy estamos viendo en pantalla. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener el significado de la señal. Aquello que yo les comenté que iba en el cuadrado blanco, encontraremos en la primera columna el significado de la señal. Para el caso del ejemplo, tenemos el extintor, ¿no? Luego vamos a tener ese detalle crítico o ese símbolo que irá en color de contraste blanco, porque extintor corresponde a lucha contra incendios y lucha contra incendios debe ser en color rojo. Por ende, su color de contraste será siempre el blanco y encontraré ese símbolo, ¿no? Este extintor con esta pequeña llamarada que está a su lado derecho, ¿no? Y tendremos también la señal de seguridad propiamente diseñada, ¿no? Con todas las partes que corresponden, con el color de seguridad, con el color de contraste y con el detalle crítico en el color correspondiente a ese color de contraste. Esa es la señal de extintor, así como la están viendo ahí. Y como les decía, la combinación de esta señal de seguridad con la señal de color blanco, con las letras de extintor, es en realidad dos señales de seguridad propiamente dichas, unidas en en una misma señal, ¿no? Para la gran mayoría de peligros ya están identificados los detalles críticos y los colores que se deben utilizar. Entonces, como les mencioné, les vuelvo a repetir, yo no puedo modificar el color de seguridad, no puedo modificar el color de contraste, no puedo modificar la forma, ni siquiera porque no vaya con mi decoración de interiores, ¿sí? Entonces, los invito a revisar el anexo B cuando les toque armar o actualizar sus mapas de riesgo. ¿Sí? Listo, chicos. Creo que hemos llegado a la parte de consultas. Sí, entramos a la sección dudas y consultas. Las personas interesadas en realizarlo, por favor, pueden escribir por el chat o levantar la mano para poder darle espacio a que prendan sus micrófonos y así poder formularlas. O expliqué muy bien o no se entendió nada. Una de dos. Vamos a dar pase a Guillermo Vázquez. ¿Tienes una consulta? Así es, buenas noches. ¿Me ¿Cómo estás, escuchan? Guillermo? Buenas noches. Sí, ¿Cómo claro que están, sí. ingeniero? Sí, quería hacerle una consulta respecto a estos mapas de riesgo. Eh, en el caso, por decir, de una construcción, primero se empieza con una excavación cuando hay sótano, semisótano, y luego viene ya por los niveles, ¿no? Primer, segundo, tercero. En ese caso tendría que empezar un mapa de riesgo también del sótano, ¿no? De la excavación. Y de ahí Así es, vas a tener que ir actualizando, porque como les comentaba, los mapas de riesgo se deben ir actualizando con respecto a los cambios de condiciones ambientales. Vas a tener que ir actualizando tu mapa de riesgo, porque claro,
Cuando estás en tu fase de excavación, tienes unos peligros. Cuando estás en tu fase de ya construcción de los pisos, tienes otros peligros. Entonces, vas a tener que ir necesariamente actualizando tu mapa de riesgos con respecto al avance de tu obra. Ok. Ok, ingeniero. Listo, ok, gracias. Perfecto. Ya, respondemos la última consulta que nos han hecho por el chat, que dice, ¿el mapa de riesgo cada cuánto tiempo se debe actualizar? Este depende de la dinámica o del comportamiento de los riesgos y peligros. Y una consulta adicional es que si se llamaría mapa de peligros o mapa de riesgos. Es una consulta controversial. Estrictamente, en estricto rigor, el documento se llama mapa de riesgos. Es así como lo menciona la ley de seguridad, es así como lo menciona el reglamento de seguridad, pero como nosotros sabemos, el riesgo es la probabilidad de que algo suceda. Entonces, yo no puedo graficar probabilidades. Lo que yo estoy graficando son los peligros a los que estoy expuesto en determinadas áreas de trabajo. Entonces, es una pregunta controversial porque sí, efectivamente, el documento formalmente, en todas las normas que ustedes puedan revisar, se llama mapa de riesgo. Pero el riesgo no es factible graficarlo. Lo que lo grafico es el peligro de esa área, ¿no? Para contestar esa parte de la pregunta. Y la primera parte de la pregunta es ¿cuál es la frecuencia de actualización del documento? Y yo les diría que la frecuencia va a estar en función a los cambios que hayan en su ambiente de trabajo. Y si no tienen cambios en su ambiente de trabajo, como el mapa de riesgos es una herramienta alineada a la matriz IPRC, pues utilicemos esa misma frecuencia. Recuerden que el IPRC se tiene que actualizar como mínimo una vez al año. Entonces, como mínimo una vez al año, salvo si no hayan cambios, accidentes, incidentes, etcétera, como mínimo una vez al año, denle una revisada a su mapa de riesgos también. Bueno, entonces pasamos a la última consulta que se hizo vía chat, que dice, mapa de peligros en la NTP no figuran los peligros ocupacionales. ¿Se puede utilizar normas extranjeras? Siempre y cuando mantengamos la lógica del color. Y no sea una señal que esté en la norma técnica, ¿no? Hemos concluido el curso. Gracias por su participación. Que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches.